decía, hoy vamos a hablar de cómo podemos sanar nuestra vida a través de la muerte y cómo eso te va a dar el poder para transformar tu vida si te lo permites. Entonces, para quienes no me conozcan, mi nombre es Luis Encinares, yo soy psicóloga, como dijo Tania, y les voy a contar por qué este tema me llamó tanto la atención. Realmente no fue casualidad y resulta que la muerte es un tema que me ha atravesado desde muy pequeña. Yo tengo unos padres que tienen unas profesiones que les ha llevado a acercarse a la muerte. Entonces, yo desde muy pequeña, con mi madre, que es psicóloga y tanatóloga, para quienes no saben, la tanatología es el estudio de todos los fenómenos alrededor de la muerte. Y desde muy pequeña mi mamá me decía, la única realidad y lo único seguro en esta vida es la muerte. Entonces yo crecí con ese mensaje y eso hizo que no me diera miedo hablar de la muerte y con la profesión también, tanto de mi padre como mi madre, comencé a ver la muerte como algo sumamente natural que hace parte de nuestra existencia. Es decir, si tú estás aquí vivo, viva, quiere decir que te vas a morir. Y yo sé que eso asusta, ¿no? Es como, no, no quiero saber, no quiero pensar en eso, mucho menos pensar que mis seres queridos se van a morir. Pero el poder está en entender que cuando comprendemos y aceptamos nuestra mortalidad, le da muchísimo más sentido a nuestra vida. Entonces voy a iniciar compartiéndoles a ustedes algunos mitos para que comencemos a romper y a derrumbar todos estos prejuicios, estereotipos y tabús que pueden existir en torno a la muerte. Hay más, pero estos son como algunos de los más conocidos. Mito número uno, muy además famoso en mi país, ustedes pueden comentar en el chat y me compartirán si hay más mitos que ustedes conozcan o si ese es uno que ustedes tengan, y es hablar de la muerte la trae. Entonces, en Colombia es muy frecuente que las personas digan, no hables de la muerte que la llamas, mejor no hablemos de ese tema. Y la realidad es que es todo lo contrario. Hablar de la muerte lo que hace es aceptar nuestra mortalidad. Y se basa un poco en el principio de los estoicos. Si algunos de ustedes ya han escuchado a los estoicos, hablaban del memento mori. Memento mori es la meditación en la muerte. ¿Qué hacía, por ejemplo, Marco Aurelio? No sé si alguien por aquí lo ha escuchado o se ha leído su muy excelente libro, Meditaciones. Él decía, todos los días yo me levanto con la certeza de que algún día va a ser mi último día. Y ustedes dirán, no, pero qué terrible pensamiento levantarse con esa noción de que un día va a ser mi último. Pero lo que Marco Aurelio decía es, eso justamente me llena de pasión por este día y me hace vivir este día como si fuera el último, porque algún día lo va a ser. Entonces, cuando entendemos que la muerte hace parte del proceso natural, comenzamos a aceptarla, comenzamos a prepararnos y comenzamos a quitarle y despojar un poco de esa resistencia y de ese miedo y podemos hacer, por ejemplo, ser más partícipes y ya les voy a contar un poco más sobre eso en el proceso incluso de preparar nuestra ceremonia, preparar nuestras finanzas, temas legales que son tan importantes, pero solo lo podemos hacer si entendemos y tenemos claro que nos vamos a morir y esa es la realidad de la vida. Mito número dos, solo las personas con diagnósticos terminales deben pensar en la muerte. Esto es muy común, como no, porque yo voy a hablar de esto si yo estoy sano, sana, mis familiares también, y esto viene ligado a lo que les estaba diciendo. Si vivimos, quiere decir que morimos. Por tanto, ergo, por ende, todos necesitamos pensar en la muerte porque es algo que nos va a pasar a todas las personas, todos los seres humanos, todos los seres vivos, entonces no es un tema que atañe únicamente a las personas que tengan diagnósticos terminales. Mito número 3. Morir siempre implica sufrimiento.
Y aquí quiero hacer una pequeña acotación, porque sufrimiento no es igual a dolor. Entonces, muchas personas cuando piensan en la muerte, y más quienes tienen un diagnóstico terminal y de pronto están cercanos a hacer esa transición, piensan, ¿será que me va a doler? Entonces, solemos pensar que dolor es igual a sufrimiento. Yo siempre digo, dolor en la vida vamos a tener. O sea, nuestros cuerpos biológicamente están codificados para sentir dolor. Hay gente que no siente dolor y qué peligro, ¿no? O sea, se exponen a unas circunstancias que ponen en riesgo su integridad física porque no sienten dolor. Pero hay experiencias que tenemos en la vida que son muy dolorosas, pero no necesariamente conllevan a un sufrimiento. Sé que hay madres, me entenderán. Y una de las experiencias más dolorosas que podemos llegar a tener las mujeres que gestamos es parir. Sea que lo hayas hecho de forma natural o de pronto cesárea, las contracciones, el proceso de dar vida a un ser humano ya de por sí conlleva mucho dolor. Pero díganme ustedes qué sintieron cuando les dieron a sus bebés. Es una gratificación inmensa. Si ustedes me preguntan, uno de los dolores más intensos que yo sentí en mi vida fue dar a luz a mi hija. Pero una vez yo la tuve en mis brazos, esa es la gratificación, y lo haría 1.200.000 veces más. Entonces, del dolor no se deriva el sufrimiento. Y morir, además, no siempre implica dolor. Hay una anécdota que les quiero compartir que justamente es parte del trabajo de mi mamá en su acompañamiento a tantas personas hacia la transición. Ella me contó una vez que una persona que ella acompañó tenía un diagnóstico terminal, le quedaban unas horas de vida. Ella la invitó a que hiciera parte de ese momento y me contaba cómo ella estaba rodeada de todos los seres queridos y estaba escuchando su música clásica favorita y cuenta que cuando ella trascendió, lo hizo con una sonrisa y lo hizo con mucha paz. Entonces, esta es solo una de miles y millones de experiencias que nos muestran cómo la muerte no necesariamente es un momento doloroso, de sufrimiento, de tristeza para la persona que lo está viviendo, ¿no? Y el último mito que quiero ayudarles a derrumbar el día de hoy es que la muerte siempre debe ser seria y sombría. Hay un capítulo en mi podcast que más adelante les voy a compartir. Escribí un workbook que se llama Abrazando mi muerte, el arte de prepararse para morir. Y tengo un podcast que se llama Vivir para dejar ir, donde hablo de temas de la vida, de la muerte, la magia de vivir con autenticidad y la importancia del desapego, de soltar. Y hay un capítulo del podcast para quienes estén interesados en seguirme, llamado Ríete de la muerte y de la vida también. Y en ese podcast yo comparto la historia, no creo que muchos de aquí sepan quién es Shay Bradley. Shay Bradley era un hombre irlandés que tuvo también un cáncer terminal y él en la preparación de su ceremonia hizo algo supremamente inusual y es con su hija, lo preparó con su hija. Hizo una grabación, decidió ser enterrado, entonces al momento en el que el ataúd estaba descendiendo, se comenzó a escuchar su voz pregrabada claramente dentro del ataúd que decía como, déjenme salir, sáquenme de aquí, esto está muy oscuro, esto huele feo, esto huele raro. Y ustedes dirán, pero ¿qué es este sentido del humor tan terrible? Para quienes no conocían, para sus familiares y las personas que estaban en la ceremonia, eso era algo muy característico de la personalidad de él. Y comenzaron a reírse, obviamente como entre lágrimas, porque el que nos podamos reír de la muerte no implica quitarle el peso al duelo, no implica no sentirnos tristes o no sentir la rabia, no implica eso, pero implica que también podemos tener unos momentos de ligereza y de traer, ¿no? Estos aspectos que usualmente no los entendemos, que los podríamos relacionar con la muerte. Entonces, ahí para que comencemos a arrumbar estos mitos y el día de hoy, además, yo les quiero compartir esto. Una de las historias, wow,
más poderosas e inspiradoras que yo he tenido la oportunidad de conocer. Cuando comencé a estudiar con mayor profundidad todo el tema de la muerte, me encontré con esta mujer que se llama Anita Moorjani. Ella escribió un libro con el título Morir para ser yo. ¿Y quién era Anita Moorjani? Anita Moorjani podemos decir que era una mujer común y corriente. Ella nació en Hong Kong, tenía sus padres de la India, unas creencias, unas tradiciones, vivía, trabajaba, ganaba su dinero y un día fue diagnosticada con un linfoma etapa 2. Hay que destacar que ella antes de tener este diagnóstico había sido la cuidadora primaria de su mejor amiga, que también había sido diagnosticada con un cáncer. Y ella, Anita Moorjani, dice, mi vida estaba dedicada a cuidar a mi amiga y a no enfermarme. Ella dijo, viendo todo el impacto que el cáncer estaba teniendo en la vida de mi mejor amiga, dijo, yo no quiero tener eso, no quiero tener esa enfermedad, es terrible ver ese sufrimiento. Entonces Anita comenzó a leer toda la literatura que pudiera existir sobre qué hacer para no tener cáncer, comió lo que debía, tomó todos los antioxidantes, todo lo que se supone que se ejercitó y tuvo el diagnóstico. Entonces, cuando le dieron el diagnóstico, se sorprendió mucho. Y eso es algo que yo también recibo en consulta. Hay muchas personas que dicen, pero yo no entiendo por qué me está pasando eso, si se supone que lo he hecho todo bien. He tomado los medicamentos, he hecho todo el tratamiento, pero ¿por qué entonces tengo esta enfermedad? Y Anita Moorjani da su respuesta. Y ella dice, yo estaba preocupada por no enfermar. Es decir, todo lo que hacía lo estaba haciendo por el miedo a no enfermarme, no por amor a mi cuerpo. Y eso es un mensaje que voy a reiterar bastante en lo que me queda de esta conversación, porque es cuando entendemos desde dónde actuamos, desde el miedo o desde el amor, que podemos realmente ver el impacto de todas las acciones, todos los hábitos, de todo lo que estamos haciendo. Entonces, ella dice que es ese miedo el que la enfermó. Y además, no solo miedo a la enfermedad, ella dice que también la enfermó el miedo a no ser suficiente, el miedo a no encajar, el miedo a fracasar, el miedo a ser juzgada, el miedo a no vivir acorde con su ser, el miedo a no ser auténtica. ¿Por qué? Porque, ¿qué dirá el otro? ¿No? Y ustedes comiencen a pensar en su vida realmente si viven desde la autenticidad o están viviendo buscando complacer a los demás. Si ustedes piensan, ¿y qué pensará el otro si yo hago esto o digo esto, me comporto con eso? Es algo que Anita nos dice, hay que comenzar a revisar. Pero lo mágico de la historia de Anita es lo siguiente. Ella tuvo el diagnóstico, el linfoma etapa 2, llegó a etapa 4, es decir, ya le dieron las últimas horas de vida y ella estaba en el hospital. Dijo, yo luché hasta donde más no pude, hasta que dije, ya no doy más, ya no puedo más. Y tuvo lo que se conoce como una experiencia cercana a la muerte. Y en esta experiencia cercana a la muerte, lo que describe fue, en su libro obviamente da todos los detalles, yo les voy a contar solo un brochazo muy rápido, pero es muy bonito, es maravilloso lo que ella cuenta. Apenas sintió como ya no doy más, sintió como si su cuerpo, o sea, si su alma saliera de su cuerpo, si se expandiera y estuviera rodeada de un amor muy profundo y una paz y una tranquilidad que ella no puede decir, las palabras no alcanzan a explicar lo que ella sentía. Al mismo tiempo, sentía las emociones de sus seres queridos, escuchaba conversaciones que se dieron en otras habitaciones del hospital y en un momento se reencuentra con su amiga que tenía cáncer, que había fallecido, y con su padre con el cual tuvo una relación un poquito difícil en vida, pero básicamente para hacerles la historia corta, por tiempo, el padre le dice a Anita, Anita, todavía no es tu hora, por favor regresa y vive sin miedo, vive plenamente. Y Anita regresa y ella despierta
y le dice a sus seres queridos, yo voy a estar bien. Y nadie creía porque obviamente ya estaba en una etapa demasiado avanzada. Y resulta, pasa y acontece que en 5 semanas, después de todos los exámenes que le hicieron, no encontraron rastro de cáncer. ¿Ella qué dice? ¿Cuál es el mensaje que ella da? Dice, no tienes que morirte para sanar. No, la clave de la sanación está en vivir sin miedo y vivir con tu autenticidad. Es decir, encontrar quién eres tú y vivir desde tu ser y desde tu propósito. Por eso ella dice esta frase tan famosa, el cáncer no me mató, ya me estaba matando a mí misma antes de tener cáncer. ¿Y cómo se estaba matando a sí misma? No permitiéndose ser ella misma. Ella decía, todo el tiempo estaba pensando, no soy suficiente, no tengo suficiente dinero, mi trabajo no es tan bueno, ¿qué dirán los demás? Tengo que ser complaciente, tengo que poner a todos los demás antes que yo. Ella decía, todo el tiempo estaba en función de servir a los demás, pero le costaba recibir ayuda, ¿qué me falta? Todo el tiempo mirándome desde los ojos externos, ¿no? Y ella decía, no, esta experiencia cercana a la muerte, si algo quiero compartirles el día de hoy, es justamente eso. Ella decía que la clave para sanar está en comenzar a vivir sin miedo a ser tú, sin miedo a vivir desde tu autenticidad, aunque eso pueda incomodar a la gente. Porque la realidad es que no le vas a gustar a todo el mundo. No todo el mundo va a vibrar contigo. Hay gente a la que le vas a caer bien y hay gente a la que no. Y eso está bien. No tenemos por qué caerle bien ni gustarle a todo el mundo. Entonces, aquí hay una pregunta que te tengo para que comiences a hacer ese ejercicio como introspección y es, pregúntate a ti mismo, a ti misma, ¿estoy viviendo auténticamente o estoy actuando desde el miedo y desde las expectativas ajenas? Otro autor que les tengo el día de hoy, y yo este tema podría hablar muchísimo, pero voy haciéndolo un poquito rápido, es el doctor Eben Alexander. Él nos da un mensaje hermoso que espero te ayude a entender la muerte desde otro referente. El doctor Eben Alexander tiene uno de los libros, digamos, más famosos en el tema de las experiencias cercanas a la muerte, que se llama La prueba del cielo. Y el caso de él es maravilloso particularmente, bueno, por varias razones. Uno, él es neurocirujano de Harvard. Él antes de tener su experiencia cercana a la muerte, 15 a 20 años, había trabajado como neurocirujano y había trabajado como profesor. Y a él le da una meningitis bacteriana severa. Eso es terrible. Entonces, él en cuestiones de una semana, básicamente le dijeron que las probabilidades de recuperación eran casi que del 2%. Él tuvo su experiencia cercana a la muerte, que también detalla con mucha precisión en su libro para que quienes estén interesados vayan a leerlo. Pero lo importante es que él regresó con una convicción muy grande. Uno, de que la conciencia no depende del cerebro, para quienes les interesa el tema de la conciencia. Y ahí está como unos, digamos que algo importante que él dijo. Y algo que para mí en este punto es supremamente relevante es que la muerte es una transición a un estado de amor incondicional. Entonces, él nos invita a ver también la muerte no como algo que hay que temer, no como algo negativo, sino como una experiencia que puede ser profundamente trascendental. Tanto Anita como Eben hablan de regresar a una fuente divina. No sé cuál es tu creencia espiritual, religiosa, pero todos hablan de regresar a una fuente de una paz y de amor. Todas las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, todas, hay unas que han tenido inicialmente, digamos, un proceso que no es igual, pero todas han dicho que al final sienten que regresan a una paz y un amor tan grande y tan incondicional que no pueden explicarlo en palabras. Y no sé esto cómo lo estés escuchando, pero para mí es absolutamente maravilloso y me hace ver la muerte no como algo final, definitivo, negativo, sino justamente como una transición que puede ser incluso pacífica y puede ser maravillosa. Entonces, él dice justamente que el amor es la fuerza más poderosa del universo
y que nuestro propósito es vivir desde esa verdad. El amor tanto hasta hacia el prójimo, pero también el amor hacia ti. Como decía Anita, primero tienes que alimentarte a ti, darte la energía vital a ti, antes de que tú se la puedas dar a las otras personas. Y un mensaje también que él nos viene a dejar es que no tienes nada que temer, porque al final vamos a regresar todos a esta fuente de amor infinita, no hay nada que temer. Esto es solo un paso y una transición. Otra autora muy importante para ayudarnos a ver la muerte desde otro lugar es la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Ella fue psiquiatra suiza estadounidense. Ella escribió muchísimos libros, hizo muchas conferencias sobre este tema, ayudó a cientos, incluso miles de personas a hacer la transición. Trabajó con niños y niñas eh, para hacer su transición a la muerte, con personas que tenían SIDA, mejor dicho, con un montón de personas que hicieran esta transición. Y ella, digamos que hay cuatro conclusiones que me parece importante que ella nos puede dejar. La primera es que aceptar la muerte nos permite justamente vivir con mayor plenitud y autenticidad, porque cuando entendemos que vamos a morir, le damos más propósito al tiempo que nos queda. Nos enfocamos en lo que realmente importa. Entonces piensen ustedes, si yo sé que un día no voy a despertar y que mi hija, mi esposo, un día no va a estar, entonces ese abrazo que yo le dé hoy va a ser un abrazo realmente sincero y con el, no como un beso rápido, un abracito, sino si yo tengo ese entendimiento, y esto no siempre es consciente, ¿no? Tenemos que trabajar en hacerlo consciente, pero si yo lo hago consciente, entonces cada conversación, cada interacción puede ser profundamente valiosa y sanadora. El siguiente aprendizaje que ya la lección que ya nos deja es muchas personas que están en su momento de morir experimentan una transformación interna y dejan atrás el miedo y encuentran la paz. Entonces, si tú eres alguien que de pronto teme que la muerte va a llegar, que te quede o que encuentres esa conclusión un poco reconfortante, siempre vamos a regresar a esa fuente de amor y de paz incondicional. El momento de la muerte, en el momento de la muerte, lo único que realmente importa es el amor que hemos dado y recibido nuevamente. ¿De qué se trata esta vida? De todas las cosas materiales que hemos acumulado, de todos los títulos que has acumulado, o de qué se trata realmente. Y ahorita les voy a compartir justamente cuáles han sido los 5 arrepentimientos más grandes de las personas antes de morir. Y finalmente, aprender a vivir desde el amor y desde la compasión nos prepara mucho mejor también para la muerte y para la vida. Entonces, rápidamente, no sé si me estoy extendiendo mucho, pero quiero compartirles también este libro que es de Bronnie Ware. Ella es una enfermera australiana experta en cuidados paliativos y escribió cuáles han sido los 5 arrepentimientos más comunes que ella ha escuchado a la gente decir antes de morir. El principal arrepentimiento es el siguiente. Y ojo con la conexión de Anita, ¿no? Ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que realmente quería hacer y no lo que los otros esperaban que hiciera. Piensen ustedes si este mensaje resuena en sus vidas, porque muchas veces nosotros actuamos y hacemos desde la expectativa del otro, desde la expectativa de nuestros padres, de nuestra pareja, de lo que la sociedad nos dice que debemos hacer, por muy críticos que seamos. Hay muchas expectativas que tenemos interiorizadas, entonces revisa tú desde qué lugar realmente estás viviendo y actuando. Otro de los arrepentimientos, ojalá no hubiera trabajado tanto. Esto nos dice Brownie que era especialmente cierto para los hombres. O el otro arrepentimiento, ojalá hubiera tenido el coraje de expresar mis sentimientos. Y es que vivimos en una sociedad tan intelectualizada que todo lo que importa es básicamente la información, ¿cierto? Lo que tenemos acá, pero se nos olvida conectarnos con el sentir. Eso de sentir, pensar que tanto se ha hablado. Conectar con la emoción, permitirnos sentir y expresar de manera asertiva también cuáles son nuestras emociones y cuáles son nuestras necesidades. Muchas veces callamos para no entrar en conflictos, para no incomodar. Entonces, la clave es
saber expresar nuestras emociones de manera claramente asertiva, se puede. Otro de los arrepentimientos, ojalá hubiera mantenido el contacto con mis amigos. O sea, hay muchas personas que en el camino de la vida se van alejando de personas que de pronto fueron importantes y llega ese momento que dice, ah, caramba, ojalá no hubiera perdido contacto. Entonces, esto es un recordatorio a quienes me están escuchando, de escribir ese mensajito, de llamar al amigo o la amiga que desde hace tiempo de pronto lo han estado ignorando en WhatsApp. Y el último arrepentimiento es, ojalá me hubiera permitido ser más feliz. Y entender que la felicidad es una decisión y es una decisión diaria de las pequeñas cositas, porque estamos en el día a día a un punto que vamos a llegar y decir, caramba, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué momentos de felicidad y plenitud he sentido? Entonces, ese es uno de los mensajes que nos deja. Entonces, ¿cuál es la invitación que les tengo el día de hoy? Aceptación radical. Deja de luchar y deja resistirte a hablar de la muerte, que como ya la doctora Elizabeth Rose Kubler-Ross nos dijo, nos ayuda a aceptar y entender, incluso a encontrar el propósito de nuestras vidas. Otro aprendizaje muy grande que nos da al hablar de la muerte es entender que no todo lo podemos controlar. No podemos controlar exactamente cuándo, dónde nos vamos a morir. Imagínense, ojalá. Hay quienes quisieran saberlo y quienes no, pero imagínense si lo supiéramos. No lo podemos controlar, ¿cierto? Entonces tenemos que también soltar aquello que no controlamos. Y adicional a eso, soltar las expectativas que los demás tienen sobre nosotros, porque el sufrimiento, mis queridos y queridas, el no permitirnos ser feliz, viene porque muchas veces queremos que los demás cambien, queremos que los otros sean como queremos que sean. Entonces, así como los demás imponen expectativas sobre mí, yo también comienzo a imponer expectativas sobre los demás. Y cuando mis padres, mis hijos, mis amigos, la sociedad, la economía, la política, no funciona como yo quiero, ahí entro en resistencia y resistimos y sufrimos lo que resistimos. Entonces soltemos. No se trata aceptar, no es igual que adaptarse o bueno, no hacer nada al respecto o conformismo, para nada. De eso no se trata aceptación, es asumir cuál es mi responsabilidad en esto, pero entender que hay cosas que realmente no puedo cambiar y sobre las cuales no tengo el control. ¿Y sobre qué no tienes el control? Sobre cómo otros piensan, sienten y actúan. Y eso interiorízalo, porque eso en mis consultas cambia y transforma cuando la gente realmente lo entiende. No tienes el control sobre los demás. No puedes cambiar a tu pareja, no puedes cambiar cómo siente, no puedes cambiar cómo actúa. Lo único sobre lo cual tienes control es sobre ti, sobre cómo piensas, sobre cómo respondes a tus emociones, porque ni siquiera controlar tus emociones. Bueno, sobre esto podríamos hablar también, hacer otra conversación. Otro mensaje importante que les quiero compartir el día de hoy, y es que justamente la sanación no viene de resistirse a la vida, sino de rendirse a la vida también con confianza y amor, entendiendo que todo es perfecto. Yo sé que por muy dura la situación que estés atravesando, todo tiene un aprendizaje y todo lo podemos ver como una oportunidad para crecer. Si comenzamos a entender las realidades de ese lugar, créanme que la sanación va a ser mucho más rápida y van a vivir además con mucha más plenitud. Y el último resumen o mensaje es, muchas enfermedades y los bloqueos emocionales surgen cuando nos desconectamos de nuestra autenticidad. Así que suelta el miedo a ser tú, que los demás digan, que los demás te critiquen, que los juicios les corresponde a ellos. Tú vive desde tu ser. Nuevamente, no le vas a gustar a todo el mundo y eso está bien. Entonces, aquí una pregunta para que tú comiences a hacer esa reflexión y es, ¿cuánto de mi sufrimiento proviene de esperar que otros sean diferentes? Y piénsalo eso en el día a día, ¿no? ¿Cuántas veces en el día tú dices, ay, ojalá mis hijos me escucharan, ojalá mi pareja me hiciera esto, es que mis padres sí son tercos, es que esta economía está terrible? Entonces, aquí te tengo como los tips del día de hoy. Espero que los pongas en práctica. Bueno,
Primero y antes que nada, nuevamente resaltar este mensaje de deja de pedir permiso para ser tú. No necesitas que nadie te valide y te diga, sí, puedes ser tú. No, vive de acuerdo a lo que te mueve, haz lo que te apasione. ¿Qué es que eso no da plata? Tú vas a encontrar la manera, pero realmente haz lo que te despierte esa chispa. Y créeme que el camino se va a ir dando porque estás apoyado por desde la divinidad, o sea, no se te olvide. Otro mensaje es abraza la imperfección. O sea, ser auténtico no significa ser perfecto, sino real. No tienes que ser perfecto, no tienes que verte perfecto, no tienes que hablar perfecto, no tienes que hacer todo perfecto. No, suelta el querer ser perfecto porque eso no va a pasar. No va a pasar. Entonces, permítete ser tú con tu ser caótico, con tu imperfección, con tus arrugas, con tus canas, y abrázate también. Claro, eso no implica que a veces podamos pulir algunas cositas, pero abrázate tal cual estás en este momento. Recuerda que tu tiempo es limitado, entonces no esperes a ese momento perfecto para hacer, no, mejor voy a esperar a iniciar el año para ser la mejor versión de mí mismo. No, inicia desde ya, ni siquiera desde mañana, desde exactamente este momento es una decisión que tú también puedes tomar. Y aquí viene como mi reto que te dejo para que me digas si te animas y es, te voy a dejar un reto detox. ¿Cuál es mi propuesta y mi challenge? Si me aceptas, es vive sin quejas durante 3 días. Si usted mira, ay, 3 días es fácil. Ja. De hecho, si alguien lo llega a hacer, por favor, escríbame. 3 días sin cero quejas. ¿Y eso qué implica? Suelta los debería. Debe, debería sobre ti mismo. Ah, es que yo debería verme así o debería hacer esto. O debería sobre los demás, es que mis hijos deberían, es que mi jefe debería, es que mis trabajadores deberían, o sobre el mundo, es que el mundo debería, es que cuántas veces al día te quejas. Y esa es una energía que te agota, eso te quita la energía vital. Entonces, eso es como el ejercicio que te tengo. Y uno que se llama historia alterna. Esto lo aprendí del doctor Sri Kumar Rao. Y él nos dice lo siguiente. Identifica algo en tu vida que en este momento no te guste y vas a escribir qué es eso. O sea, vas a escribir la historia de qué está pasando en tu vida con que no te gusta. Pueden ser temas de salud, pueden ser temas financieros, pueden ser temas de relaciones, lo que sea. Y atrás vas a escribir la historia de lo que te gustaría que te pasara. O sea, en vez de esto que está pasando que no me gusta, entonces atrás voy a escribir lo que sí me gustaría que pasara, que sea obviamente realista, ¿no? Y durante 3 días vas a buscar en tu entorno todas las pruebas que confirmen esta nueva historia. No sé si me entendieron y me están siguiendo. Entonces, nuevamente, escriben la historia que les gustaría y van a buscar todas las pruebas que confirmen que esto está pasando en sus vidas. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos algo que se llama sesgo de confirmación, donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía. Y yo sé que en estos 3 días van a encontrar muchas pruebas de todo lo mal que está pasando y por lo tanto, todas las razones por las cuales esta nueva historia que ustedes están creando, visualizando, no va a pasar. Ignoren esa información, concentrémonos, así sea muy pequeña, en la información que nos pueda llegar a validar esa nueva historia. No sé si me siguieron, espero que sí, me ayuden en el chat si tienen dudas, pero bueno, si hacen este ejercicio por 3 días, si se animan a hacerlo por más, excelente, pero créanme que les puede comenzar a transformar y cambiar la energía, la percepción, porque nuevamente donde ponemos la atención, ponemos la energía. Quería compartirles rápidamente esta frase que nos da la doctora Elizabeth Kubler-Ross para ir ya como cerrando esta conversación del día de hoy. Y dice lo siguiente, quienes tengan la fuerza y el amor de sentarse con un moribundo en el silencio que va más allá de las palabras, sabrán que ese momento no es ni aterrador ni doloroso, sino un cese pacífico del funcionamiento del cuerpo. Contemplar la muerte pacífica de un ser humano nos recuerda a una estrella fugaz,
una de 1 millón de luces en un cielo inmenso que se enciende durante un breve instante. Y para finalizar, quería compartirles algunos de los proyectos en los que he venido trabajando por si alguien se anima a explorar un poco más este tema de la muerte. He realizado un workbook que se llama Abrazando mi muerte, el arte de prepararse para morir, en donde les guío a través de diferentes herramientas y ejercicios sobre cómo podemos prepararnos mejor. Entonces, por ejemplo, tenemos una primera sección en donde les invito, por ejemplo, a hacerse la pregunta de cómo puedo aceptar que me voy a morir, cuáles son las emociones que surgen al momento de pensar en la muerte, cuáles son mis creencias actuales que tengo sobre la muerte y cómo las puedo transformar. Hay un punto de la planificación práctica, es decir, todo tema legal, financiero, incluso, miren, algo tan pequeño como las contraseñas. No sé si a ustedes les ha pasado que un ser querido muere en la familia y, ay, ¿cuál era la contraseña? Y claro, con el duelo, con el proceso, también buscar esta información resulta ser mucho más complejo. Entonces, todo eso también hay un capítulo diseñado para que comiencen a soltar un poco esa carga y ya de una vez estar preparados. Tenemos una sección para hablar sobre qué deseos tienes, por ejemplo, ¿qué te gustaría hacer antes de morir? Esta famosa película, no sé si se la han visto antes de partir, como, ay, las cosas que me gustaría hacer. Ojo, hago una aclaración y es que vas a morir y algo te va a quedar pendiente. Es decir, hay una frase muy famosa que dice, las personas que murieron ayer tenían planes para hoy. Siempre, siempre va a quedar un pendiente, porque siempre vamos a querer hacer algo más. Entonces no vas a morir con la lista tachada, pero puedes comenzar a preguntarte, ok, me gustaría de pronto hacer esto, lo otro, ¿cierto? Otra sección sobre bienestar emocional y espiritual. Comparto algunas de las filosofías y creencias que considero te pueden servir para transformar también la creencia sobre la muerte. Un apartado para hacer cartas y escritos a tus seres queridos y bueno, algunos recursos adicionales. Y también está mi podcast para quienes les interese. Cada 15 días estoy sacando un capítulo que lo pueden escuchar en Spotify o en YouTube, que se llama Vivir para dejar ir. Aquí también tienen mi página web donde pueden encontrar el workbook www.luisainsignares.website.com, mi correo al cual me pueden escribir luisa.psicologiaintegrativa@gmail.com y mis redes sociales, Instagram, Facebook, me pueden encontrar como luisa.insignar. También para esta comunidad tengo un descuento especial y es que si están interesados en iniciar un proceso de consulta, tengo un 20% de descuento para quienes me escriban a mi correo con el mensaje código TVO, ¿vale? Así yo sé que vienen de esta comunidad y les puedo hacer el reconocimiento de esta, de este descuento. Muchísimas gracias.